No todo lo que pesa es oro y no toda herencia se mide en dinero. Aquella noche, a las 3 de la madrugada, vi a mi hijo robándome, cargando un cofre, unas 350 libras, 17 millones y medio en joyas y oro, y lo observé desde la oscuridad mientras sudaba. Respiraba con dificultad junto a otro hombre y arrastraban el cofre fuera de mi casa como dos ladrones, y aún así no hice nada, no grité, no lo detuve, no llamé a la policía, porque cuando él abrió ese cofre creyendo que me había destruido, ya lo había destruido yo semanas antes, porque un padre que ama de verdad también sabe castigar, y el castigo más duro no es quitarle el oro, sino dejar que se vea a sí mismo sin él. Si esta historia te remueve algo por dentro, entonces suscríbete a Historias de Venganza de William. Cada día comparto un relato que podría ser tuyo o de alguien que conoces. Dime desde dónde nos escuchas. Mi nombre es William Anderson. Tengo 81 años y vivo en una finca a las afueras de Vermont, en una casa que perteneció a mi abuelo y al abuelo de mi abuelo, una casa que huele a madera vieja, a aceite de cedro, a las velas que mi esposa encendía cada noche antes de dormir. Han pasado 22 años desde que murió y 3 semanas desde que descubrí el hueco donde solía estar todo lo que construí en mi vida, no el oro ni las joyas, sino la confianza. Aquella noche, cuando entré al cuarto del fondo y vi el espacio vacío donde siempre estaba el cofre, no grité ni llamé a nadie. Solo me quedé allí, con las manos temblando, mirando el polvo sobre la piedra, donde había una marca rectangular perfecta, limpia como una cicatriz en la piel de la casa, y sonreí porque ya sabía quién lo había hecho. El cofre pesaba 350 libras y dentro había joyas talladas por mi abuelo con sus propias manos. Lingotes de oro que mi padre guardó durante 50 años, anillos que pertenecieron a reinas, collares que vieron guerras, pulseras ofrecidas como dotes y bodas que nadie recuerda ya, todo tasado en 17 millones y medio de dólares, pero para mí no era dinero, era historia, era el sudor de 3 generaciones de joyeros que nunca robaron ni mintieron ni traicionaron a nadie, y esa noche mi hijo, mi único hijo, lo arrastró fuera de esta casa como si fuera basura, como si yo fuera un viejo estúpido que no se daría cuenta. Me senté en el suelo de ese mismo cuarto con la espalda apoyada en la pared fría y me quedé allí mirando ese vacío, sintiendo como el frío de la piedra se metía en mis huesos. Así permanecí hasta el amanecer, cuando afuera escuché cantar a los gallos, el mismo sonido de cada mañana durante 60 años, aunque aquel día sonó distinto, como un lamento, como si incluso los gallos supieran lo que había pasado. Florence, mi ama de llaves, llegó a las 6 como siempre. Lleva 32 años trabajando conmigo, fue quien crió a mi hijo cuando mi esposa enfermó, la que lo bañó, la que le preparaba el desayuno, la que lo esperaba en la puerta cuando volvía del colegio, y esa mañana entró en la cocina, puso el agua a hervir y me vio sentado en el salón con la misma ropa del día anterior, las rodillas del pantalón manchadas de polvo, las manos sucias, la cara no sé cómo la tenía, pero ella me miró y lo entendió todo sin que yo hablara, se acercó despacio, como se acerca a alguien herido, puso su mano arrugada y cálida en mi hombro y susurró, «Lo tomó, ¿verdad?» Asentí porque no podía hablar, ella cerró los ojos y vi cómo su rostro se quebraba, cómo sus arrugas se hundían y cómo lloraba, lloraba por mí, por aquel niño al que crió y que ahora era un ladrón, lloraba por lo que se había perdido, y yo me quedé allí, con las manos frías y el alma vacía, dejándola llorar las lágrimas que yo ya no podía derramar. Richard es mi hijo. Tiene 48 años y vive en Nueva York en un apartamento que cuesta más de lo que yo gané en toda mi vida. Es hombre de negocios, o eso dice él. Siempre viene con traje, con un reloj suizo, con una colonia cara que huele a dinero y a mentiras, pero yo lo conozco, sé cómo camina cuando está nervioso, cómo aparta la mirada cuando miente, cómo aprieta la mandíbula cuando planea algo, y en los últimos 6 meses cada vez que venía a verme miraba hacia el cuarto del fondo, siempre encontraba una excusa para pasar por allí. «Papá, ¿no quieres que te ayude a ordenar? Papá, esto está muy viejo, deberías modernizar la casa», pero yo sabía lo que buscaba, sabía que no venía a verme, venía a estudiar, a medir, a planear. Hace 3 meses trajo a un hombre con él, se llamaba Steve Vance, un tipo alto, traje gris, sonrisa blanca, manos suaves que nunca habían trabajado, decía ser asesor financiero, decía que podía ayudarme a proteger mis bienes, hablaba rápido con esa falsa seguridad de quien quiere convencerte de algo que no necesitas, con palabras técnicas que suenan importantes pero no significan nada. Señor Anderson, con todo respeto, no puede mantener una fortuna así guardada en una casa sin alarmas, sin seguro, sin protección real, es un riesgo.
Yo lo miré, luego miré a mi hijo y respondí con calma. Llevo 60 años cuidando esto, nunca me robaron, nunca me pasó nada. Esteve sonrió con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Richard también sonrió, pero no era alivio, era paciencia. Como si esperaran el momento adecuado, como dos lobos vigilando a un cordero viejo. Mi esposa se llamaba Ellen, murió de cáncer en el año 2003, pasó sus últimos meses en este mismo salón, sentada en esa silla de mimbre que aún está ahí, mirando al jardín. Le gustaba ver las rosas, decía que le recordaban que la vida continúa aunque el cuerpo se apague. Un día, poco antes de morir, tomó mi mano, sus dedos estaban fríos, muy fríos, y me miró con esos ojos verdes de los que me enamoré cuando tenía 20, y me dijo: William, no le entregues todo a Richard, enséñale a merecerlo primero. Yo no entendí. ¿Por qué dices eso, cariño? Ella me apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba. Prométemelo, y se lo prometí. Pero cuando murió y Richard fue lo único que me quedaba. Intenté confiar, intenté creer que era el buen hombre que yo quería que fuese. Pero Ellen tenía razón, siempre tuvo razón. La noche del robo Richard vino con Camila, su esposa, llegaron tarde, cerca de las 11. Dijeron que estaban de paso camino a la costa y que querían saludar. Una mentira, la costa está en dirección contraria. Pero no dije nada, cenamos juntos. Florence había preparado cordero, el favorito de Richard cuando era niño, pero casi no lo tocó. Camila apenas me miró, siempre fue así, fría, educada pero fría, como una estatua hermosa pero vacía. Richard habló de negocios, de viajes, de un contrato importante en Boston, cosas que ya no me importan. Yo solo quería que se quedaran un poco más, que me preguntara cómo estaba, que habláramos de algo real, de nosotros, de antes, pero no lo hizo. A medianoche se fueron, me abrazó en la puerta, un abrazo rápido, mecánico, dijo: Descansa, papá, y le creí. Me fui a dormir pensando que quizá, solo quizá, aún quedaba algo de mi hijo ahí dentro. Qué ingenuo fui. Desperté a las 3 de la madrugada, no sé por qué, a veces pasa, a mi edad el sueño es ligero. Escuché un ruido, no era fuerte, era como un roce, un arrastre lento, algo pesado sobre el suelo de madera, luego un golpe suave. Otro más. Me levanté con el corazón acelerado, no por miedo, sino por algo peor, por confirmación. Caminé descalzo por el pasillo. Las tablas viejas crujían bajo mis pies, pero ellos no me oyeron, estaban concentrados. La puerta del cuarto del fondo estaba entreabierta, dentro había una luz amarilla moviéndose, una linterna, y vi una sombra, una silueta que conozco desde que nació, los hombros anchos, la postura, la forma de mover las manos. Richard estaba allí con la linterna en la mano y detrás de él Esteve. Entre los dos cargaban el cofre despacio en silencio como ladrones en la noche. Me quedé quieto, escondido tras la pared en la oscuridad, viendo cómo mi hijo me robaba, sin mover un músculo, sin respirar fuerte, solo mirando. Vi cómo gruñían del esfuerzo, cómo se coordinaban sin hablar, cómo conocían el camino como si lo hubieran practicado, y quizá lo hicieron. Quizá vinieron otras noches mientras yo dormía para medir y planear. Los vi pasar delante de mí a menos de 3 metros, tan cerca que pude oler la colonia cara de Richard, y algo dentro de mí murió en ese instante. No era amor, ese ya había muerto. Antes, era esperanza, la última esperanza de que me equivocaba, de que todo era un malentendido. Pero no, allí estaba mi hijo cargando lo que él creía que era toda mi fortuna, sacándolo de mi casa, robándome. Salieron por la puerta trasera. Escuché el motor de una furgoneta, los oí subir el cofre por una rampa, el metal contra metal. Como lo aseguraron con cuerdas, como cerraron las puertas con 2 golpes secos y luego el motor se alejó. El sonido se fue perdiendo hasta desaparecer, dejando un silencio pesado, absoluto. Me quedé en medio del salón oscuro con las manos frías y el corazón lento pensando. Lo hizo, de verdad lo hizo, y no lloré, porque en ese momento algo dentro de mí se rompió. No era tristeza. Era algo más hondo, la confirmación de que el hijo que creí tener nunca existió, era solo una ilusión, un sueño, una mentira que me conté durante 48 años. A la mañana siguiente Florence llegó temprano como siempre, me encontró sentado en la cocina con un café frío en la mano, sin moverme en horas, con la misma ropa, los ojos secos, la mirada perdida. Entró, me vio y lo entendió. Señor Anderson, dijo con la voz rota. Levanté la mano. Lo sé, Florence, lo sé. Mi voz sonaba rara, hueca, como si viniera de muy lejos. Se sentó frente a mí, tenía los ojos rojos, había llorado en su casa, lo sabía. ¿Va a llamar a la policía? Negué despacio.
Todavía no, frunció el ceño. ¿Por qué? Y la miré a los ojos. Porque primero quiero que él sepa lo que hizo. Quiero que abra ese cofre. Quiero que vea lo que hay dentro, y cuando lo vea va a entender quién soy. Florence me miró sin comprender, no le había contado el plan. No había plan. Solo había rabia y justicia y una decisión fría como el acero. Esa misma tarde, cuando el sol empezaba a caer sobre las colinas, llamé a Elaine Ford, mi amigo desde hace más de 50 años. Fuimos compañeros de taller, aprendimos el oficio juntos, envejecimos juntos, enterramos a nuestros padres, celebramos nacimientos y lloramos muertes. Le conté lo ocurrido con cada detalle. Guardó silencio tanto tiempo que pensé que había colgado. Luego dijo con voz cansada: «William, te lo advertí, te dije que ese muchacho ya no era el mismo». Suspiré. «Lo sé, Elaine, lo sé». Otro silencio. Escuché su respiración al otro lado, hasta que preguntó: «¿Qué vas a hacer?». Cerré los ojos y respondí con una calma que no sabía que tenía. Una calma fría, mortal. «Voy a darle una lección que nunca olvidará, aunque me cueste la poca familia que me queda». Elaine no dijo nada más, pero supe que lo entendía porque él también es padre y también sabe lo que duele. Richard nació el 14 de febrero del año 1977. Nevó ese día en Vermont, algo raro para esa época del año. Ellen dijo que era una señal: «Este niño va a ser especial». Me dijo mientras lo sostenía por primera vez. Lo miré. Era tan pequeño que cabía en mis dos manos. Tenía los ojos cerrados, la piel roja, el pelo negro y húmedo, y cuando lo toqué abrió los ojos y me miró, y sentí algo que jamás había sentido. No era solo amor, era responsabilidad, era una promesa, la certeza de que este niño iba a lograr todo lo que yo no pude ser. Lo abracé y le susurré: «Siempre voy a cuidarte». Los primeros años fueron hermosos. Richard creció rápido, aprendió a caminar antes del año y a hablar antes de los 2. Era listo, curioso, siempre preguntando por qué. Pasaba las tardes conmigo en el taller mientras yo trabajaba las joyas sobre la mesa de madera, con la lupa en el ojo y las pinzas en la mano, y él se sentaba en un taburete pequeño a mi lado. Me miraba en silencio como si estuviera viendo magia. Un día, cuando tenía 5 años, me preguntó: «Papá, ¿por qué brilla el oro?». Dejé de trabajar, lo miré y le dije: «Porque es sol puro, porque no tiene nada falso dentro». Él sonrió y yo pensé que lo había entendido. Cuando tenía 8, Richard me ayudaba a limpiar las herramientas, le enseñé a pulir, a organizar, a respetar cada pieza como si fuera sagrada. «Esto no es solo oro, Richard, esto es historia, esto es familia». Él asintió y parecía que lo sentía de verdad. Un sábado llegó corriendo al taller con un dibujo. Era un anillo, tosco, infantil, pero con detalles que me sorprendieron. «Papá, cuando sea mayor voy a hacer anillos como tú». Me arrodillé frente a él, le puse las manos en los hombros y le dije: «Y vas a ser mejor que yo, hijo, mucho mejor». Me abrazó y cerré los ojos sintiendo su corazón latir contra mi pecho. Ese día pensé que lo estaba haciendo todo bien, pero Ellen empezó a enfermar cuando Richard tenía 12 años. Al principio era algo leve, cansancio, dolores, pero luego llegaron las pruebas, los médicos, las palabras que no queríamos oír. Cáncer, avanzado, inoperable. Richard cambió, se volvió más callado, más distante, pasaba horas encerrado en su habitación. Yo intentaba hablar con él, pero solo decía: «Estoy bien, papá, déjame en paz». Y lo dejaba en paz porque no sabía qué decirle, porque yo también estaba roto. Ellen murió 3 años después. El funeral fue un día gris, sin sol, sin aire. Richard no lloró, se quedó frente al ataúd con las manos en los bolsillos mirando al suelo y, cuando todo terminó, se marchó sin decir nada. A los 18, Richard se fue a Nueva York a estudiar administración de empresas. Yo quería que se quedara, que aprendiera el oficio, que continuara la tradición de la familia, pero él dijo: «Papá, eso pertenece al pasado, ya nadie trabaja con las manos, el futuro es otra cosa». No supe qué responder, solo lo vi hacer la maleta, subir al autobús, despedirse con un abrazo rápido sin mirarme a los ojos y, cuando el autobús se fue, me quedé de pie en la estación, solo, sintiendo que había perdido algo más que a un hijo que se iba a estudiar. Había perdido al niño que me llamaba héroe. Durante los primeros años, Richard llamaba a menudo, una vez por semana, me hablaba de sus clases, de sus amigos, de la ciudad. Yo le preguntaba si comía bien, si dormía lo suficiente, si necesitaba dinero, y él siempre decía: «No, estoy bien, papá, no te preocupes». Pero su voz sonaba distinta, más dura, más fría, como si estuviera aprendiendo a ser otra persona.
A los 23 me dijo que tenía novia, se llamaba Camila. ¿Es lista, papá? ¿Estudiamos juntos? Te va a caer bien. Camila era alta, delgada, con el pelo rubio liso, ropa cara, modales perfectos, demasiado perfectos. Me saludó con una sonrisa que no llegó a los ojos. Encantada de conocerlo, señor Anderson. Le estreché la mano, fría, suave, sin fuerza. Durante la comida habló de negocios, de oportunidades, de inversiones. Richard la miraba con admiración. Yo los miraba a los dos y pensaba, ¿dónde está mi hijo? Después de comer salí al jardín a fumar un puro. Florence me siguió. Señor Anderson, esa chica no le conviene. Suspiré. Lo sé, Florence, pero ya es un hombre, ya no me escucha. Ella negó con la cabeza. No. Señor, usted es su padre. Todavía tiene que intentarlo. Pero no lo hice, porque tenía miedo de perderlo más de lo que ya lo había perdido. Richard se casó con Camila 2 años después. Fue una boda grande en Nueva York, en un hotel elegante, con gente que no conocía. Fui solo, me senté en la primera fila, vi a mi hijo decir sí, quiero. Con una sonrisa que parecía ensayada, vi a Camila mirarlo con unos ojos que no brillaban de amor, sino de ambición, y cuando terminó la ceremonia. Richard me abrazó. Gracias por venir, papá. Yo lo abracé y le dije, cuídala y cuídate tú también. Pero él ya no me estaba escuchando. Los años pasaron, Richard venía cada vez menos, una vez al año, si acaso, siempre con prisas, siempre con excusas. Papá, tengo mucho trabajo. Papá, tengo que viajar. Yo decía que lo entendía, o eso me repetía. Pero la verdad es que dolía. Duele sentarse en una casa grande y vacía esperando una llamada que nunca llega. Duele ver las fotos de cuando era niño, sonriente, feliz, y compararlas con el hombre que es ahora. Un día Ilaiche vino a visitarme, me encontró mirando una foto vieja. ¿Qué miras, William? Suspiré. A mi hijo, antes de que se perdiera. Ilaiche puso su mano en mi hombro. Todavía hay tiempo, mientras estés vivo hay tiempo. Hace 2 años, Richard empezó a venir más a menudo. Al principio pensé que había cambiado, que quizá había reflexionado, que quizá quería recuperar lo que habíamos perdido, pero luego me di cuenta de algo. Siempre preguntaba por el cofre. Papá, ¿todavía lo tienes ahí? Papá, ¿cuándo fue la última vez que lo revisaste? Papá, ¿has pensado en meterlo en un banco? Yo intentaba cambiar de tema, pero él insistía, y cada vez que se iba, yo me quedaba con esa extraña sensación en el pecho, esa sensación de que algo no estaba bien, de que mi hijo no venía por mí. Venía por otra cosa. Iris, mi nieta, fue la única que se dio cuenta. Tiene 23 años, estudia Historia del Arte en Boston, es igual que Ellen, los mismos ojos verdes, la misma sonrisa suave, el mismo corazón enorme. Un día vino a verme, estábamos tomando té en el jardín cuando me lo dijo. Abuelo, ¿tú confías en mi padre? La miré sorprendido. ¿Por qué me preguntas eso? Bajó la mirada. Porque yo no, hace mucho que no. Sentí un escalofrío en la espalda. Iris. Ella me interrumpió. Y sé cuándo miente, y últimamente miente mucho. No dije nada porque sabía que tenía razón y porque ya no podía negarlo. 2 meses. Antes de que Richard trajera a Esteve a mi casa, cumplí 80, un número que pesa, que marca, que te recuerda que el tiempo se acaba. Ellen siempre decía que los cumpleaños son para estar con quienes amas, y ese día yo solo quería una cosa, que mi hijo viniera, nada más, sin regalos, sin fiestas, solo él. Una semana antes lo llamé. Richard, el sábado cumplo 80. ¿Puedes venir? Hubo un silencio. Papá, déjame revisar mi agenda. Te confirmo. Colgó y esperé, pero no confirmó, ni ese día, ni al siguiente, ni al otro, y yo seguía esperando, porque un padre siempre espera. El viernes, un día antes de mi cumpleaños, lo llamé de nuevo. Richard, ¿vas a venir mañana? Suspiró como si yo fuera una molestia. Papá, mañana tengo una reunión importante, no sé si podré. Tragué saliva. Hijo, uno solo cumple 80 una vez en la vida. Se quedó callado. Lo sé. Papá, déjame ver qué puedo hacer. Te llamo luego. Colgó, no llamó. Esa noche me quedé sentado en la cocina hasta tarde. Florence me vio y preguntó, «Señor Anderson, ¿está bien?» Forcé una sonrisa. «Sí, Florence, solo estoy cansado». Mentira, no estaba cansado. Estaba roto, porque sabía que al día siguiente iba a cumplir 80 y no iba a venir nadie. El sábado amaneció soleado, un día hermoso, me levanté temprano, me duché. Me puse la camisa que Ellen me regaló hace años, la que decía que me hacía ver elegante, bajé a la cocina. Florence ya estaba allí, había horneado un pastel, pequeño,
sencillo, pero hecho con cariño. Feliz cumpleaños, señor Anderson. La abracé. Gracias, Florence, gracias por acordarte. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Cómo no me voy a acordar? Pusimos el pastel sobre la mesa, pero no lo cortamos porque yo seguía esperando a que sonara el teléfono, esperando que Richard llamara, esperando que dijera, papá, voy de camino. Las horas pasaron, las 9 de la mañana, las 10, las 11, el teléfono no sonaba. Al mediodía, Florence puso la mesa con los platos. Buenos, con la cubertería de plata, la misma que usábamos cuando Ellen vivía. Por si acaso viene, me dijo. Asentí, nos sentamos, comimos en silencio, la silla de Richard estaba vacía, la de Ellen también, y allí sentado, mirando esos dos espacios vacíos, sentí algo que nunca había sentido, no era tristeza, era soledad, una soledad tan grande, tan honda que dolía físicamente. Como un puño apretándome el pecho, Florence me miraba sin saber qué decir, porque no había nada que decir, las palabras no llenan sillas vacías. A las 3 de la tarde sonó el teléfono, corrí como si tuviera 20 años. ¿Richard? Era Iris. Abuelo, feliz cumpleaños. Perdóname que no haya podido ir, tengo exámenes en la universidad, pero te mando un abrazo enorme. Sonreí. Gracias, cariño, no te preocupes. Dudó. Abuelo, ¿está mi padre ahí contigo? Miré la mesa vacía. No, cariño, no vino. Hubo un largo silencio. ¿Y al menos te llamó? Cerré los ojos. No, Iris suspiró con rabia. No puedo creer que sea tan así. Abuelo, lo siento muchísimo. Tragué el nudo en la garganta. Está bien, cariño, estoy bien. Mentira, no estaba bien. Pero un padre no carga a sus nietos con su dolor. Esa tarde salí al jardín, me senté en el banco de piedra, el mismo donde Ellen se sentaba a ver las rosas. El sol empezaba a ponerse. Había un silencio hermoso, pájaros cantando, brisa suave. Todo era perfecto menos yo. Yo estaba roto. Miré mi teléfono, nada, ni un mensaje, ni una llamada perdida, nada. Mi hijo se había olvidado de mi cumpleaños, o peor, no se había olvidado, simplemente no le importaba, y esa segunda opción dolía más, porque olvidar es humano, pero ignorar es una elección, y Richard eligió ignorarme el día que cumplí 80, el día que quizá, solo quizá, podía ser uno de los últimos. A las 7 de la tarde, Florence trajo el pastel con una vela. Señor Anderson, tiene que soplarla y pedir un deseo. La miré. ¿Y qué voy a desear, Florence? Se sentó a mi lado. Lo que quiera su corazón. Miré la vela, la pequeña llama bailando con el viento, y pensé en qué desear. Pensé en Ellen, en desear que estuviera viva. Pensé en Richard, en desear que fuera el hijo que fue. Pero luego pensé en mí y me di cuenta de que lo único que quería era dejar de sufrir, dejar de esperar algo que nunca iba a llegar. Soplé la vela y el deseo que pedí fue el más triste de mi vida, que tuviera la fuerza para aceptar que mi hijo ya no me quiere. Esa noche, a las 11. Cuando ya me había rendido, sonó el teléfono. Era Richard. Papá, feliz cumpleaños. Perdona que llame tan tarde. He tenido un día horrible, reuniones todo el día. Su voz sonaba cansada, pero no arrepentida. Yo no dije nada. Papá, ¿estás ahí? Respiré hondo. Sí, Richard, estoy aquí, esperando por ti todo el día, esperando por ti. Se quedó callado. Papá. Ya te dije que tenía reuniones. Lo interrumpí, por primera vez en años, le dije lo que de verdad sentía. Richard, hoy cumplí 80. 80, y no viniste, ni siquiera llamaste a tiempo, y yo estaba aquí solo mirando la puerta, esperando, suspiró molesto. Papá, no exageres, es solo un cumpleaños, y en esa frase lo supe todo, es solo un cumpleaños, repetí despacio. Tienes razón, hijo, es solo un cumpleaños, igual que yo soy solo tu padre, igual que era solo mi esposa la que te crió, igual que es solo la casa en la que creciste. La voz me temblaba, no de debilidad, sino de rabia contenida. Richard, tu madre murió hace 22 años y desde entonces tú eres lo único que me queda, lo único, y hoy, el día que cumplí 80, no viniste, no porque no pudieras, sino porque no quisiste. Intentó interrumpir. Papá, pero, y seguí, y lo peor no es que no vinieras, lo peor es que no te importó, que para ti yo sea solo un cumpleaños, algo que se puede olvidar, algo que no vale el esfuerzo. Colgué y lloré, lloré como hacía años que no lloraba. Florence, que había escuchado todo desde la cocina, vino y me abrazó. No dijo nada, solo me sostuvo mientras yo lloraba, y en ese abrazo entendí algo. Él era un extraño con mi apellido, un hombre que me llamaba papá,
pero que no sabe lo que significa esa palabra, y esa noche, en mi 80 cumpleaños, algo murió dentro de mí. No fue el amor, ese ya había muerto antes. ¿Fue la esperanza? La última esperanza de que algún día volviera a ser quien fue. Esa noche entendí que no iba a volver, que el niño que me abrazaba en el taller, que me llamaba héroe, que me dibujaba bajo un sol amarillo, ese niño estaba muerto, y en su lugar quedaba un hombre que olvidaba cumpleaños, que ignoraba a su padre, que solo venía cuando necesitaba algo. Al día siguiente, domingo, llegó un paquete, era de Richard, una caja grande, la abrí, dentro había un reloj caro, brillante, con una tarjeta. «Feliz cumpleaños, papá. Siento no haber podido ir, aquí te mando algo para que te acuerdes de mí». Miré el reloj, frío, sin alma, comprado a toda prisa, seguramente en el aeropuerto para calmar su culpa, y lo guardé en un cajón, porque no necesitaba un reloj para acordarme de él, necesitaba un hijo, y eso, por mucho dinero que gastara, no podía comprarlo. Esa tarde Ilaiche vino a visitarme. «Feliz cumpleaños atrasado, William». Trajo una botella de vino añejo, nos sentamos en el jardín y le conté todo. Cuando terminé negó con la cabeza. «Ese muchacho está perdido». Asentí. «Y yo ya no puedo salvarlo. Ilaiche, ya no puedo. Después de mi cumpleaños olvidado». Después de la conversación con Iris, intenté convencerme de que estaba exagerando, son solo sospechas. Me decía, no ha hecho nada malo. Pero las semanas siguientes me demostraron lo contrario. Richard comenzó a llamarme más a menudo, a veces 3 veces por semana, pero las conversaciones eran raras, breves, frías. «¿Cómo estás, papá?» Y antes de que pudiera responder bien, ya estaba cambiando de tema. «Oye, papá, el seguro ese del que te hablé, ¿lo has pensado?» Yo suspiraba. «Richard». Él se impacientaba. «Es que no entiendes. A estas alturas tener cosas así en una casa es una locura», y colgaba sin despedirse, dejándome con el teléfono en la mano y un vacío en el pecho. Una tarde de octubre, Richard llegó sin avisar, traía una carpeta bajo el brazo. «Papá, te he traído información, mírala». Eran folletos de empresas de seguridad, de bancos, de depósitos blindados, todos con el logo de la empresa de Steve Vance. Les eché un vistazo sin interés. «Richard, no necesito esto». Él golpeó la mesa con la mano abierta, no fuerte, pero lo suficiente para que Florence, que estaba en la cocina, asomara la cabeza. «Es que eres muy terco», gritó. «¿Qué va a pasar si te roban? Si te pasa algo, ese cofre tiene que estar protegido». Lo miré fijamente. «¿Protegido de quién, Richard?» Se quedó callado, se puso pálido y luego, con la voz más baja, dijo: «De cualquiera, papá, de cualquiera». Pero lo que más me dolió fue cuando dejó de llamarme papá en persona. Empezó con viejo. La primera vez estábamos en el jardín, le ofrecí agua. «No, viejo, ya he bebido». Me quedé helado. Pensé que había oído mal. «¿Qué dijiste?» Ni se inmutó. «¿Qué?» No insistí, pero esa palabra se me clavó como una astilla. La segunda vez fue peor, discutíamos otra vez por el cofre. Subió la voz. «Viejo, entiende de una vez. Ya no estás en condiciones de cuidar esas cosas». Me levanté de la silla, lo miré directo a los ojos. «No me vuelvas a llamar así». Se rió, una risa seca, sin humor. «Es que eso es lo que eres, papá, un viejo terco». Esa noche no cené, me quedé sentado en el salón oscuro, con las manos sobre las rodillas, mirando la pared. Florence entró despacio con un cuenco de sopa. «Señor Anderson, tiene que comer algo». Negué con la cabeza, dejó el cuenco en la mesa y se sentó a mi lado. «Ese muchacho ya no es el mismo». Asentí. «Lo sé». Puso su mano arrugada sobre la mía. «Usted no tiene por qué aguantar esto. Es su hijo, sí. Pero usted también merece respeto». Tragué saliva. «¿Y qué hago, Florence? ¿Perderlo para siempre?», suspiró. «Señor Anderson, quizá ya lo perdió, y quizá lo que tiene que hacer ahora es cuidarse usted». Días después, Florence me dijo algo que me heló la sangre. «Señor Anderson, perdóneme por lo que le voy a decir, pero tengo que hacerlo». La miré. «Dime». Bajó la voz. «Ese hombre, Steve, el que vino con su hijo hace unas semanas, lo volví a ver, estaba solo frente a la casa, salí a barrerla. Entrada y él estaba al otro lado de la calle con el móvil en la mano. Cuando me vio, fue deprisa hacia un coche, pero antes de irse lo vi pasar por la puerta de atrás, se agachó y estuvo mirando la cerradura. Sentí que me faltaba el aire». «¿Cuándo fue eso?» Ella bajó la mirada. «Hace 4 días. No quería asustarlo, pero tenía que decírselo». Esa misma tarde revisé todas las puertas, todas las ventanas, las cerraduras, los cerrojos, todo estaba bien,
pero yo ya no me sentía seguro, me sentía vigilado, espiado, como si alguien estuviera estudiando mi casa, midiendo mis pasos, esperando el momento exacto. Llamé a Ilaiche. William, tienes que hacer algo. Me dijo, no puedes quedarte ahí esperando a que pase lo peor. Yo no sabía qué hacer, no quería creerlo, no quería aceptar que mi hijo, mi propia sangre, estuviera planeando robarme. Pero las señales estaban ahí y ya no podía ignorarlas. Iris volvió a visitarme un domingo. Esta vez trajo comida. Comimos en el jardín. Me miraba preocupada. Abuelo, te veo muy cansado. Forcé una sonrisa. Estoy bien, cariño. Dejó el tenedor. No, abuelo, no estás bien. Te conozco, te pasa algo. Suspiré, no quería preocuparla, pero insistió. ¿Es por mi padre otra vez? No respondí, y ese silencio bastó. Cerró los ojos. Abuelo, por favor dime qué está pasando. Así que se lo conté todo. Lo de Esteve, las llamadas, los viejo, las cerraduras. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos. No puedo creer que sea capaz de hacerte esto, susurró. Apreté su mano. Yo tampoco quiero creerlo, pero las pruebas están ahí. Iris se quedó callada mucho rato, luego me miró con determinación. Abuelo, voy a hablar con él. Negué con la cabeza. No, cariño, no quiero que te metas en medio. Se levantó. No me importa, es mi padre. Pero tú eres mi abuelo y no voy a dejar que te haga daño. Esa tarde, cuando Iris se fue, me quedé sentado en el jardín viendo el atardecer, por primera vez en mucho tiempo. No. Me sentí completamente solo. Alguien en esta familia aún me veía, aún se preocupaba por mí. Pero Richard volvió antes de que Iris pudiera hablar con él. Llegó una noche cerca de las 10, sin avisar, golpeó la puerta con fuerza. Abrí, estaba serio, tenso. Papá, tenemos que hablar. Entró sin esperar respuesta, se sentó en el salón, yo cerré la puerta y me quedé de pie. ¿Qué pasa? Respiró hondo. Papá, Esteve me hizo una propuesta. Es buena, muy buena. Puede asegurar todo lo que tienes en ese cofre, pero necesita verlo, tasarlo, documentarlo. Negué con la cabeza. Ya te dije que no. Se levantó. Papá, deja de ser tan desconfiado. Solo quiere ayudarte. Lo miré directamente. ¿Ayudarme a mí o ayudarte a ti? El silencio que siguió fue pesado. Richard me miró con algo que nunca había visto en sus ojos. No era rabia, era desprecio. ¿Sabes qué? Viejo, haz lo que quieras. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de irse se detuvo sin girarse y dijo: «Algún día vas a necesitarme y ese día espero que te acuerdes de esto». Y se fue. La puerta se cerró de un portazo seco. Yo me quedé allí, de pie, en medio del salón vacío, sintiendo que acababa de perder algo más que una discusión, acababa de perder a mi hijo, y lo peor era que él me había perdido a mí hacía mucho tiempo. Yo solo lo estaba aceptando ahora. Esa noche saqué una foto vieja de Richard. Tenía 8 años, sonreía con un martillo en la mano en el taller. Junto a mí, se lo veía tan feliz, tan inocente, tan mío. Miré esa foto durante horas y lloré. Lloré por el niño que fue, por el hombre que pudo haber sido y por el extraño en el que se convirtió. Florence bajó en algún momento de la noche, me encontró allí con la foto en las manos. No dijo nada, solo se sentó a mi lado y nos quedamos en silencio, acompañando mi dolor, porque a veces las palabras no bastan. A veces solo queda el silencio y la certeza de que algo se rompió para siempre. 3 semanas después de aquella última pelea, Richard me llamó. Su tono era distinto, suave, casi cariñoso. «Papá, lo siento, me pasé, no debí hablarte así». Yo no dije nada. Escuchaba su voz, pero no le creía. Él siguió. «Quiero invitarte a cenar a Nueva York el viernes. Vamos a un sitio bonito, tú y yo, como antes. ¿Qué dices?» Algo dentro de mí quería creer, una parte pequeña, tonta, que todavía esperaba que mi hijo volviera. «Está bien», dije al final. «Perfecto. Papá, paso a recogerte a las 5. Colgó y me quedé con el teléfono en la mano, deseando no estar equivocándome, pero en el fondo sabía que sí. Llegó el viernes. Richard apareció en un Mercedes negro, brillante, con asientos de cuero y ese olor caro que nunca me gustó. «¿Te gusta, papá?» Asentí sin entusiasmo. «Está bonito». Subí, condujo rápido, hablando de negocios, de contratos que acababa de cerrar, de un cliente importante. Yo lo escuchaba a medias. Miraba por la ventanilla viendo pasar los campos, las colinas, los pueblos, y pensaba: ¿en qué momento dejé de conocer a este hombre? Llegamos a Nueva York cuando el sol empezaba a ponerse. El cielo estaba naranja, precioso, pero no podía disfrutarlo porque sentía que algo malo estaba a punto de pasar.
El restaurante estaba en pleno centro, un lugar elegante con fachada de cristal, luces doradas, camareros con chalecos negros. Aquí viene solo gente de negocios. Dijo Richard al entrar, te va a gustar. Pero no me gustó, me sentí fuera de lugar con mi camisa vieja, mis zapatos gastados, mi paso lento, la gente nos miraba, o mejor dicho, me miraba a mí, como preguntándose qué hacía allí. Richard iba delante, seguro, saludando al maitre. Tengo una reserva, mesa para 6. Me detuve, 6, él se giró. Sí, papá, te dije que era una cena, vienen unos amigos, pero no me había dicho nada, y ahí supe que eso no era lo que me había prometido. Cuando llegamos a la mesa ya había gente. Camila estaba sentada mirando el móvil. Esteve Vance estaba a su lado con un traje azul y esa sonrisa falsa que ya conocía, y había otros 3 hombres que no reconocí. Richard me presentó rápido, sin entusiasmo. Este es mi padre, William. Los hombres asintieron, uno levantó la mano a modo de saludo, otro apenas sonrió, ninguno se levantó, ninguno me dio la mano. Me senté en un extremo de la mesa y Richard se sentó al otro lado, lejos de mí. Y así empezó la peor cena de mi vida. Hablaron de cosas que yo no entendía, de fondos de inversión, de acciones, de proyectos inmobiliarios. Intenté seguir la conversación, pero me perdí. Las palabras eran técnicas, rápidas, llenas de códigos que solo ellos manejaban. Yo comía en silencio, masticaba despacio, el filete estaba duro, o quizá era yo quien ya no tenía fuerzas ni para tragar. Nadie me preguntó nada, nadie me miró, era como si no estuviera allí, como si fuera un fantasma sentado al final de aquella mesa larga y fría. En un momento, uno de los hombres mencionó algo sobre los bienes familiares. Todo tiene que estar documentado legalmente, dijo con tono serio. Esteve aprovechó la oportunidad, miró hacia Richard. Exacto, todavía hay gente que guarda fortunas en sus casas, sin protección, sin seguro, es un riesgo terrible. Todos asintieron, yo sentí como la conversación se dirigía hacia mí, como cada palabra era una flecha envenenada. Richard me miró de reojo. Yo sostuve su mirada y, en ese silencio, lo entendí. Aquella cena no era una reconciliación, era una emboscada, una forma de presionarme delante de otros, de hacerme quedar como un viejo terco e irresponsable. Decidí hablar solo una vez. Estaban discutiendo sobre el valor de las antigüedades y yo, que había pasado 60 años trabajando con joyas, quise aportar algo. En realidad, el valor de una pieza antigua no depende solo del metal o de las piedras, depende de la procedencia, de la historia, de quién. Richard me interrumpió. Levantó la mano como si fuera un policía parando el tráfico. Papá, basta, tú no entiendes de estas cosas. Déjanos hablar. Me quedé con las palabras atascadas en la garganta, con el tenedor suspendido en el aire, con la dignidad hecha pedazos. Camila apartó la mirada. Esteve sonrió incómodo. Los demás siguieron hablando como si nada, como si yo nunca hubiera existido. Si estás escuchando mi historia, comenta abajo desde dónde me estás viendo. A veces saber que no estoy solo me da fuerzas para seguir contándola. El resto de la cena fue un infierno silencioso. Ya no intenté hablar, masticaba sin saborear, bebía agua sin tener sed. Solo esperaba que aquello terminara. Richard se reía con los otros. Camila pidió postre. Esteve contó un chiste y todos se rieron menos yo. En un momento, Richard me miró. ¿Estás bien, papá? Asentí, pero no estaba bien. Estaba destrozado, y lo peor no fue la interrupción. Lo peor fue que me había humillado delante de desconocidos, delante de su esposa, delante de todos. Me había quitado la voz, me había quitado el respeto, me había convertido en nada. Cuando la cena terminó, salimos todos juntos. Afuera hacía frío. Richard hablaba con Esteve de no sé qué. Camila caminaba delante, con prisa. Yo me quedé atrás, solo, viéndolos alejarse. Entonces sentí una mano en el hombro. Me giré. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con barba gris y ojos cansados. Señor Anderson, asentí. Soy Evan Burns. Trabajé con su hijo hace 5 años. Me estrechó la mano. Un placer conocerlo. Miró hacia donde estaba Richard, luego me miró a mí y en voz baja, casi un susurro, dijo: tenga cuidado con su hijo, me hizo lo mismo a mí antes de hundirme, no confíe en él y menos aún en ese tipo. Esteve, me quedé helado. ¿Qué pasó? Evan negó con la cabeza. No tengo tiempo, pero investigue, pregunte. Richard tiene deudas, muchas, y está desesperado. Antes de que pudiera preguntarle más, se fue, caminó rápido. Se perdió entre la gente. Richard vino hacia mí. ¿Quién era? Me encogí de hombros. Se ha confundido de persona.
Richard me miró con sospecha. Pero no insistió. Bueno, papá, mañana te llevo a la estación. Tengo reuniones temprano, no puedo llevarte hasta Vermont, y allí entendí otra cosa, ni siquiera iba a devolverme, me iba a dejar solo, como siempre. El viaje de vuelta en tren fue el más largo de mi vida, me senté junto a la ventana, miré la oscuridad afuera, las luces de los pueblos pasaban rápido. La gente del vagón dormía, leía, hablaba, yo solo miraba mi reflejo en el cristal y veía a un anciano cansado, humillado, traicionado. Por su propio hijo. Llegué a Vermont pasada la medianoche, caminé hasta la parada de taxis, el aire frío me golpeó la cara y lloré. Allí, de pie en medio de la calle vacía, con las manos en los bolsillos, lloré como no lo hacía desde hacía años, porque esa noche entendí algo. Mi hijo no me quería, quizá nunca me quiso, y tenía que aceptarlo aunque me matara por dentro. Al día siguiente de volver de Nueva York, no salí de la cama hasta el mediodía. Florence llamó a la puerta varias veces. ¿Está bien el señor Anderson? No respondí, solo miré el techo, sintiendo el peso de la humillación todavía fresco. Al final me levanté, me duché, me vestí, bajé a la cocina. Sonó el teléfono, era Justice Roberts, el abogado de la familia, un hombre de 67 años, serio, correcto, que había llevado los papeles de mi padre y ahora los míos. Señor Anderson, necesito hablar con usted, es urgente. Su tono me preocupó. Dígame, Justice. Hubo una larga pausa. Prefiero decírselo en persona. ¿Puedo pasar esta tarde? Acepté y pasé el resto del día con un nudo en el estómago, sabiendo que lo que venía no iba a ser bueno. Justice llegó a las 5 de la tarde, traía su viejo maletín de cuero, el mismo que usa desde que lo conozco. Nos sentamos en el salón, Florence nos trajo café, esperó a que ella saliera, luego respiró hondo. Señor Anderson, lo que voy a decirle es delicado, muy delicado. Asentí. Dígame. Abrió el maletín, sacó unos papeles, pero no me los mostró. Su hijo. Richard vino a mi despacho ayer sin avisar, entró como si tuviera derecho y me pidió algo que nadie me ha pedido en 40 años de profesión. El corazón me empezó a latir más rápido. ¿Qué le pidió? Justice me miró directamente a los ojos. Pidió ver su testamento. Sentí como si me golpearan el pecho. ¿Mi testamento? Justice asintió. Le dije que era imposible, que esos documentos son privados, confidenciales, que solo usted puede autorizar su consulta. Insistió, me dijo que era su único hijo, que tenía derecho a saber, que usted ya era mayor y que era mejor tenerlo todo claro. Cerré los ojos. Justice continuó. Volví a explicarle que no podía. Entonces cambió el tono, se puso serio, sacó la cartera. Me quedé helado. ¿Qué hizo? Justice bajó la voz. Me ofreció dinero, señor Anderson, $5,000 allí mismo, en efectivo, para que le enseñara el testamento sin su permiso. No lo podía creer, no quería creerlo. ¿Y usted? Justice cerró el maletín con fuerza. Lo eché de mi despacho, le dije que no volviera a insultarme de esa manera, pero tenía que contárselo, tiene que saber quién es su hijo. Me levanté, caminé hacia la ventana, miré el jardín sin verlo. Gracias, Justice, gracias por advertirme y gracias por ser honesto. Él también se levantó, puso su mano en mi hombro. Señor Anderson, conocí a ese niño cuando era pequeño. Y le digo esto con dolor. Ese hombre que vino a mi despacho ya no es el niño que usted crió. Tenga cuidado. Se marchó y yo me quedé de pie, sintiendo que cada día descubría algo peor. Esa tarde no comí, no tenía hambre, no tenía ganas de nada. Me senté en el sillón del salón y me quedé allí mirando la pared, intentando procesar lo que acababa de oír. Mi hijo había intentado sobornar al abogado, mi hijo quería ver mi testamento. Mi hijo estaba contando los días para que yo muriera. Florence entró con un vaso de agua. Señor Anderson, tiene que beber algo. Negué con la cabeza, se sentó frente a mí. ¿Qué le dijo el abogado? No quería decirlo en voz alta, porque hacerlo lo volvía más real. Pero al final, con la voz rota, se lo conté. Florence cerró los ojos y lloró. Al día siguiente pasó algo peor. Florence estaba limpiando los cristales del comedor cuando escuchó voces afuera. Eran las 11 de la mañana, yo estaba en el taller puliendo una pieza vieja. Ella se asomó con cuidado. Richard estaba en el jardín, caminando de un lado a otro, hablando por teléfono. Florence se quedó quieta, escuchando sin querer, y lo que oyó le heló la sangre. Te digo que en cuanto se muera el viejo, todo eso es mío, decía Richard. No voy a esperar más. Estoy harto de suplicarle. Ese cofre vale millones, millones, y está ahí guardado como si fuera basura. Tenemos que actuar rápido antes de que haga alguna tontería y lo done o algo así.
Florence sintió que le temblaban las piernas. Richard siguió hablando. Esteve lo tiene todo listo. Solo necesitamos acceso y lo voy a conseguir, de una forma u otra. Colgó, entró en la casa. Florence fingió que limpiaba, ni la saludó. Subió al segundo piso. Estuvo allí unos minutos, bajó y se fue sin despedirse. Cuando el coche se alejó, Florence corrió al taller. Yo estaba concentrado en mi trabajo. Señor Anderson, dijo con la voz ahogada. Levanté la vista. ¿Qué pasa? Respiraba rápido. Tengo que decirle algo. Algo terrible. Y me contó, palabra por palabra, lo que había escuchado en el jardín. Cuando terminó, se me cayeron las pinzas de la mano y me quedé en silencio. Esa noche no pude dormir, me quedé sentado en la cama, con la luz apagada, mirando la oscuridad. En cuanto se muera el viejo, esas palabras se repetían en mi cabeza como un eco. Mi hijo estaba esperando a que yo muriera, no me visitaba por amor, no me llamaba por preocupación, me vigilaba, esperaba. Como un buitre espera a que su presa deje de respirar. Me levanté, caminé hasta la habitación de al lado, la que era de Ellen. Todavía guardo sus cosas, su ropa, sus perfumes, sus libros. Abrí el cajón de la cómoda, saqué una foto, ella y yo, jóvenes, sonriendo, el día de nuestra boda. La miré mucho rato y luego le hablé. Cariño, dije en voz baja. Cariño, creo que hemos fallado. Tú me dijiste que no le diera todo, que le enseñara a merecerlo, pero no te hice caso. Creí que el amor bastaba, que con paciencia, con tiempo, iba a cambiar, y mírame ahora, mira en lo que se ha convertido nuestro hijo. Apreté la foto contra mi pecho. Perdóname, Ellen. Perdóname por no haberte escuchado. Perdóname por no haber sido más fuerte. Perdóname por haberlo perdido. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared, abrazando la foto como si fuera ella, y lloré como no lloraba desde que murió, porque esta vez no lloraba por su muerte, lloraba por la muerte de mi hijo, del hijo que nunca existió. No sé cuánto tiempo estuve allí, quizá una hora, quizá más. Escuché pasos en el pasillo, la puerta se abrió despacio. Era Iris, había venido a verme. Sin avisar, entró en la casa con su llave, me buscó y me encontró allí, en el suelo, con la foto en las manos y la cara empapada de lágrimas. Abuelo, susurró, se arrodilló a mi lado, me abrazó y yo me dejé abrazar como un niño, como alguien que ya no tiene fuerzas. Abuelo, ¿qué ha pasado? No pude hablar, solo lloré. Ella me sostuvo y en ese abrazo sentí algo que no había sentido en semanas, que alguien todavía me quería, que no estaba completamente solo. Al cabo de un rato se lo conté todo. Lo del abogado, la conversación en el jardín, lo de en cuanto se muera el viejo. Iris me escuchó con los ojos enrojecidos. Cuando terminé negó con la cabeza, incrédula. No puede ser, abuelo, no puede ser. Pero yo asentí. Si puede ser, cariño, y lo es. Se quedó callada un momento. Luego me miró con una determinación que me sorprendió. Abuelo, no vas a dejar que te haga esto, no vas a quedarte callado esperando a que te robe, tienes que hacer algo. Suspiré. ¿Y qué voy a hacer? Es mi hijo. Ella me tomó las manos. Precisamente por eso, porque es tu hijo y porque lo que está haciendo no es lo que hace un hijo, es lo que hace un ladrón, y los ladrones tienen que aprender. Esa noche algo cambió dentro de mí, dejé de ser la víctima y empecé a ser quien toma decisiones. Después de que Iris se fuera, me quedé solo en la casa. Florence se había ido a su cuarto. Todo estaba en silencio, pero en mi cabeza había un trueno. Las palabras de Richard no dejaban de repetirse. En cuanto se muera el viejo, todo eso es mío. Recorrí la casa vacía, el taller, el salón, el jardín bajo la luna, y en cada rincón vi fantasmas. Vi al niño que fue, al hombre que pudo ser y al ladrón en que se había convertido. Me senté en los escalones del jardín, los mismos donde él se sentaba de niño a comer pan con aceite, y volví a llorar. Pero esta vez las lágrimas no eran de tristeza, eran de rabia. Entré en la casa, subí al segundo piso, abrí la puerta de la habitación de Richard, la habitación donde creció, donde durmió hasta los 18, aún guardo algunas de sus cosas. Trofeos del colegio, fotos de la infancia, un dibujo que me hizo cuando tenía 6 años, él, Ellen y yo de la mano bajo un sol amarillo. Lo tomé, lo miré y sentí que algo se rompía dentro de mí. Ese niño del dibujo ya no existía. Quizá nunca existió. Quizá siempre fue una ilusión mía. Querer ver bondad donde solo había ambición. Querer ver amor donde solo había interés. Rompí el dibujo en 2, en 4, en pedazos pequeños y los dejé caer al suelo. Bajé a la cocina. Eran las 3 de la mañana. Hice café, me senté a la mesa y pensé, ¿qué voy a hacer? Podría denunciarlo ya.
pero sin pruebas dirá que estoy loco, podría enfrentarlo, pero mentirá como siempre, podría esperar a que me robe y entonces denunciarlo, pero eso me convertiría en víctima, y yo ya no quiero ser víctima. Quiero ser quien controla, quien decide, quien enseña. Y entonces algo se aclaró en mi mente, frío, calculador, una idea empezó a formarse, lenta pero perfecta. Saqué una libreta vieja, un bolígrafo, empecé a escribir, plan, escribí la palabra y la subrayé 2 veces. Paso 1. Hacer réplicas exactas de cada pieza del cofre. Paso 2. Sustituir el contenido real por las réplicas. Paso 3. Enviar las joyas verdaderas fuera del país. Paso 4. Dejar que Richard robe el cofre. Paso 5. Denunciarlo públicamente. Paso 6. Esperar a que intente vender las piezas y descubra que son falsas. Releí lo que había escrito y sonreí. No era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa de guerra, porque esto ya no iba de perdonar, iba de enseñar, y las mejores lecciones duelen. Pero luego pensé en Ellen, en lo que me diría si estuviera viva. William es tu hijo, y yo le respondería, ya no, cariño, ya no, porque un hijo no espera que su padre muera. Un hijo no soborna abogados. Un hijo no llama viejo al hombre que le dio la vida. Richard dejó de ser mi hijo el día que eligió el oro antes que a mí, y yo por fin tenía que aceptarlo, por mucho que doliera, por mucho que me destrozara. A las 5 de la mañana tomé una decisión, iba a intentarlo una última vez, una última oportunidad, iba a llamar a Richard, iba a decirle todo, sin filtros, sin miedo, iba a ponerle la verdad delante de la cara, y si después de eso seguía eligiendo el mismo camino, entonces ejecutaría el plan sin culpa, sin remordimientos. Tomé el teléfono, marqué su número, sonó una vez, 2, 3, papá, ¿qué pasa? Son las 5 de la mañana. Su voz sonaba molesta, respiré hondo. Richard, tengo que hablar contigo, es importante. Hubo un silencio. Papá, ahora no puedo. Estoy durmiendo, llámame más tarde. Y colgó, así, sin más, sin preguntar si estaba bien, sin preocuparse, y allí, en ese clic del teléfono, se confirmó todo. Llamé otra vez, esta vez no contestó. Volví a llamar, buzón de voz, Richard, dije en el mensaje, sé lo que estás planeando, sé que quieres ese cofre, sé que estás esperando a que yo muera, y quiero que sepas algo. Ese cofre nunca va a ser tuyo, nunca, porque un hijo que espera la muerte de su padre no merece nada, absolutamente nada. Colgué y esperé una hora, y nada, Richard no devolvió la llamada, no escribió, nada, y ese nada fue la respuesta más clara que podía recibir. Él había elegido y yo también. Esa mañana, cuando llegó Florence, me encontró sentado en el taller, con la libreta abierta y el plan escrito. ¿No durmió el señor Anderson? Negué con la cabeza. No, Florence, pero no importa, porque esta noche he tomado la decisión más importante de mi vida. Se sentó frente a mí. ¿Qué va a hacer? La miré directamente a los ojos. Voy a dejar que mi hijo se condene solo, voy a darle cuerda suficiente para que se ahorque, y cuando lo haga, todo el mundo sabrá quién es realmente. Florence asintió despacio. Entonces yo estoy con usted hasta el final. Le tomé la mano. Gracias, Florence, no sabe cuánto significa eso. Más tarde llegó Iris. Había venido otra vez sin avisar, me vio con la libreta. Abuelo, ¿qué es eso? Le enseñé el plan, lo leyó en silencio. Cuando terminó alzó la vista, tenía los ojos llenos de lágrimas. Abuelo, esto va a destruirlo. Asentí. Lo sé, pero él eligió destruirse primero, yo solo me voy a asegurar de que aprenda la lección. Se quedó callada un momento y luego dijo algo que me sorprendió. Voy a ayudarte en todo, en lo que haga falta. La abracé. Gracias, cariño, pero esto me va a costar muy caro, me va a costar a mi hijo. Ella me miró con lágrimas. Abuelo, ya lo perdiste hace mucho, ahora solo estás cerrando la puerta. Esa tarde, por fin llamé a Ilaiche, pero antes hice otra cosa. Entré en el cuarto del fondo, abrí el cofre, saqué cada pieza, una por una, las puse sobre la mesa y, mientras las miraba, les hablé como si tuvieran alma. Vosotras vais a ayudarme a enseñarle una lección, la última lección. Cerré el cofre vacío y, en ese momento, sentí que algo en mí también se había vaciado. La esperanza, la ilusión, el amor incondicional, todo se había ido, y lo que quedaba era un viejo cansado, pero decidido a hacer justicia, aunque me costara lo último que me quedaba, la posibilidad de abrazar a mi hijo otra vez sin sentir traición. Al día siguiente de tomar la decisión, con el plan ya escrito en la libreta, llamé a Ilaiche Ford. Ilaiche, necesito verte hoy, es urgente. Notó algo en mi voz.
¿Estás bien, William? No respondí a esa pregunta. ¿Puedes venir a la finca? ¿A las 10? Aceptó sin dudar, colgué. Florence me preparó café. ¿Qué va a hacer, señor Anderson? La miré y, por primera vez en semanas, sonreí. No era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa de decisión. Voy a enseñarle una lección que nunca olvidará, aunque me cueste lo último que tengo. Florence asintió despacio. Entonces cuente conmigo. Iris se había quedado a dormir en casa. Bajó las escaleras. Abuelo, yo también quiero ayudar. Los tres nos miramos y allí, en aquella cocina vieja, el plan tomó forma, y Laiche llegó puntual. Traía su sombrero de paja, su camisa de cuadros, su cara preocupada. Nos sentamos en el taller, cerré la puerta. Y Laiche, necesito que hagas algo por mí, algo que nunca te he pedido. Se quitó el sombrero. Dime. Respiré hondo. Necesito que me hagas réplicas exactas de cada pieza que tengo en el cofre. Cada lingote, cada joya, cada anillo, todo. Y Laiche me miró como si no entendiera. ¿Réplicas? Asentí, frunció el ceño. William, ¿para qué? Lo miré directo a los ojos. Para dejar que mi hijo me robe, pero que no se lleve lo que cree. El silencio fue largo, y Laiche se recostó en la silla y, poco a poco, empezó a entender. ¿Estás diciendo que? Lo interrumpí. Sí, voy a sustituir todo el contenido real por réplicas. Las joyas verdaderas las voy a enviar lejos, a un lugar seguro. Y voy a dejar que Richard se lleve el cofre. Pero cuando lo abra, cuando intente venderlo, va a descubrir que todo es falso y ahí va a entender quién soy. Y Laiche se quedó callado un momento y luego suspiró. William, eso es brillante y doloroso. Asentí. Lo sé, pero es lo único que puedo hacer. Si llamo ahora a la policía, va a decir que es mentira, que estoy viejo, que soy paranoico. Necesito pruebas, necesito que se condene a sí mismo. Y Laiche me estrechó la mano. Cuenta conmigo. Esa misma tarde abrimos el cofre. Iris, Florence, y Laiche y yo pusimos todo sobre la mesa del taller. Joyas antiguas, anillos con esmeraldas, collares de perlas, lingotes de oro puro, todo expuesto bajo la luz. Iris miraba con los ojos muy abiertos. Abuelo, nunca había visto todo esto junto. Asentí. Estos son 3 generaciones de trabajo, esto es historia, y tu padre cree que puede llevárselo como si no significara nada. Y Laiche tomó medidas, hizo fotos, bocetos. Voy a tardar 2 semanas, dijo. Pero voy a hacer las mejores réplicas de mi vida, van a parecer reales. Solo un experto, con equipo especial, podrá notar la diferencia. Lo abracé. Gracias, amigo, gracias por no juzgarme. Iris miraba todo, luego me miró a mí. Abuelo, ¿estás seguro de esto? Es tu hijo. La interrumpí con suavidad. Precisamente por eso, cariño, porque es mi hijo. Porque si no le enseño ahora, nunca va a aprender y va a terminar destruyéndose. Yo ya no puedo salvarlo, pero quizá pueda evitar que se pierda más. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Y si después de esto nunca más te vuelve a hablar? Sonreí con tristeza. Cariño, ya casi no me habla, solo me utiliza, y prefiero que me odie sabiendo la verdad a que me use creyendo que soy un viejo tonto. Me abrazó y lloró en mi hombro. Te admiro tanto, abuelo. Le besé la frente. Y yo te admiro a ti, hija, por quedarte a mi lado. Durante las 2 semanas siguientes, Laiche trabajó día y noche, venía temprano, se iba tarde, fundía metales, tallaba piedras falsas, envejecía piezas nuevas para que parecieran antiguas. Era un artista, un maestro, yo lo ayudaba cuando podía. A veces Iris venía después de clase y nos traía comida. Florence vigilaba la casa, avisaba si Richard aparecía. Todo era secreto, todo era preciso. Una tarde, mientras Laiche pulía un anillo falso, me dijo: «Sabes, William, nunca pensé que haría algo así, réplicas para engañar a un ladrón, y menos si ese ladrón es tu hijo». Suspiré. Yo tampoco pensé que llegaría a esto, pero aquí estamos. Él asintió. Aquí estamos. Por fin, las réplicas estuvieron listas, y Laiche las trajo en una caja de madera. Las pusimos sobre la mesa. Eran perfectas, idénticas, brillaban igual, pesaban casi lo mismo. Solo un experto con laboratorio podría notar que el oro no era puro, que las esmeraldas eran vidrio, que las perlas eran falsas. Y Laiche, esto es una obra de arte, le dije. Él sonrió, cansado. Es lo mejor que he hecho en mi vida y también lo más triste. Le pagué, no quería aceptar. Esto lo hago por amistad, pero insistí. Tómalo, te lo has ganado. Al final aceptó el dinero y, antes de irse, me abrazó con fuerza. Que Dios esté contigo, amigo. Asentí.
No sé si Dios sigue conmigo, pero sé que tú sí, y eso me basta. Esa noche, con la ayuda de Iris y Florence, sustituimos el contenido del cofre. Las joyas reales se guardaron en maletas selladas. Iris se encargaría de llevarlas a un banco en Suiza, a nombre de una fundación que había creado en secreto con el nombre de Ellen. El cofre quedó lleno de réplicas, perfecto, intacto, nadie notaría la diferencia, pero antes de cerrarlo saqué un papel. Escribí una carta con mi propia letra. Me temblaba la mano al escribir, no de miedo, sino de rabia, de dolor, de decepción. Escribí: lo que buscabas no era oro, era poder, y eso nunca estuvo en este cofre. Estaba en tu corazón y lo perdiste hace mucho tiempo. Tu padre. Doblé la carta, la metí en un sobre y la coloqué en el fondo del cofre, debajo de los lingotes falsos. Iris me miraba en silencio. Abuelo, ¿crees que la va a leer? Cerré el cofre con llave. Quizá sí, quizá no, pero yo necesitaba escribirla, necesitaba que supiera que no soy un viejo estúpido. Eso ya lo sabía. Siempre lo supe. Florence puso su mano en mi hombro. Señor Anderson, usted es el hombre más valiente que conozco. Negué con la cabeza. No soy valiente, Florence, solo estoy cansado. Cansado de que me engañen, cansado de ser invisible, cansado de esperar a que mi hijo sea quien nunca va a ser. Cerré el cofre, giré la llave y sentí algo parecido a la paz. Esa misma noche, Iris se fue a Suiza con las joyas verdaderas. Le di una carta firmada, documentos legales, todo lo necesario. Cuídalas, cariño, ese es el legado de verdad, no el oro, sino lo que vamos a hacer con él. Ella asintió. No te voy a fallar, abuelo. Se marchó y yo me quedé en la casa con Florence. Miramos el cofre cerrado. Él no sabía que dentro ya no quedaba nada de valor, solo metal sin alma, piedra sin historia y una carta con la verdad. ¿Y ahora qué, señor Anderson?, preguntó Florence. Me senté en la silla del taller. Ahora esperamos. Esperamos a que él dé el siguiente paso, y cuando lo haga, va a caer en su propia trampa. Aquella noche dormí mejor que en meses, porque ya no era una víctima esperando que la robaran, era un padre enseñándole a su hijo la lección más dura de su vida. Me desperté temprano, salí al jardín, el sol se levantaba despacio sobre las colinas, el aire olía a tierra mojada y, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. No la esperanza de que Richard cambiara, esa ya la había perdido, sino la esperanza de que yo, William Anderson, 81 años, joyero de 3 generaciones, esposo de Ellen, padre de Richard, abuelo de Iris, todavía tenía dignidad, y esa dignidad no me la iba a robar nadie, ni siquiera mi propio hijo. Pasaron 4 días desde que cerramos el cofre con las réplicas, 4 días de silencio. Richard no llamó, no vino, nada, yo seguí con mi rutina. Desayunaba con Florence, trabajaba en el taller, salía al jardín por las tardes, pero todo era distinto porque ahora sabía lo que venía y estaba preparado. Iris me llamaba todas las noches desde Suiza. Abuelo, todo está a salvo, las joyas están en la caja fuerte, los documentos firmados, la fundación registrada. Yo respiraba aliviado. Gracias, cariño, ahora solo queda esperar. Y esperar fue lo más difícil, porque sabía que en cualquier momento mi hijo iba a dar el golpe final, y cuando lo hiciera, yo estaría listo. Al 5.º día, una tarde de martes, apareció Richard, llegó solo, sin Camila, sin Esteve, sin ese aire de arrogancia que siempre traía, llamó a la puerta, Florence abrió, me avisó con la mirada, yo estaba en el taller, respiré hondo, salí y lo vi de pie en el salón, llevaba vaqueros, una camisa sencilla, las manos en los bolsillos, parecía distinto, más humano. Más blando. Hola, papá, dijo con una voz de antes. Me quedé en el marco de la puerta. Hola, Richard. Se acercó. ¿Podemos hablar? Asentí, nos sentamos y por un segundo, solo un segundo, sentí algo que no había sentido en meses. Esperanza. Richard habló despacio, miraba al suelo, no a mí. Papá, he estado pensando mucho en nosotros, en cómo nos hemos distanciado. Lo escuché en silencio. Sé que he sido duro contigo, sé que he dicho cosas que no debía y lo siento. Algo se movió en mi pecho, algo que creía muerto. Papá, quizá tenías razón, quizá me he alejado demasiado,
Quizá he olvidado lo que importa. Quise creerle, Dios sabe cuánto quise creerle, lo miré a los ojos y por un momento vi al niño, vi al hijo que había perdido. «Richard», empecé a decir, pero él levantó la mano. «Déjame terminar». Asentí y esperé, y en ese silencio, una parte de mí rezó para que lo que viniera después fuera real. «Por eso quiero ayudarte», dijo. Y en esa palabra algo cambió. Ayudarte no era perdóname, no era te echo de menos, era otra cosa. Siguió hablando, quiero que estés tranquilo, papá, que ya no te preocupes por ese cofre, por la seguridad, por nada. Empecé a sentir frío. He hablado con Esteve, lo tiene todo listo. Podemos trasladar el cofre a un depósito profesional, blindado, con seguro, con todo. Ahí estaba la verdad. No había venido a disculparse, no había venido a reconciliarse, había venido a cerrar el trato, y lo hacía de la forma más cobarde, disfrazándolo de preocupación. De amor, de ayuda. Lo dejé hablar, no lo interrumpí. Papá, yo me encargo de todo, tú no tienes que hacer nada, solo darme tu permiso, firmar los papeles y ya está, vas a dormir tranquilo sabiendo que todo está protegido. Ahora hablaba rápido, entusiasmado, como un vendedor, como un estafador, y yo solo veía su boca moverse, diciendo palabras bonitas que escondían mentiras sucias. Cuando terminó, hubo silencio, me miró esperando una respuesta, esperando que dijera que no para poder insistir, para seguir manipulando, pero yo no dije que no, dije algo que él no esperaba. «Está bien, hijo». Richard parpadeó. «¿Qué?». Repetí con calma, con voz firme. No podía creerlo. «¿En serio?». Asentí. «Sí, tienes razón, ya estoy viejo, ya no puedo encargarme de esas cosas, si quieres asumir tú la responsabilidad, hazlo». Vi cómo se le encendían los ojos, cómo la boca se le curvaba en una sonrisa que intentó disimular. «Papá, gracias, de verdad, gracias por confiar en mí». No dije nada más. Se levantó, me abrazó y yo lo dejé abrazarme. Sentí sus brazos alrededor de mí y no sentí amor, sentí una mentira, sentí traición, sentí el abrazo de un desconocido que llevaba el nombre de mi hijo. «Voy a coordinar todo con Esteve», dijo, emocionado, «en unos días venimos a recogerlo. ¿Te parece bien?». Asentí. «Me parece bien». Sonrió más. «Perfecto, papá, de verdad, esto es lo mejor, ya verás». Se fue, subió al coche, lo arrancó y se marchó. Yo me quedé de pie en la puerta viendo cómo se alejaba, sabiendo que probablemente era la última vez que lo veía como a mi hijo, porque cuando descubriera la verdad, cuando abriera ese cofre y viera que todo era falso, iba a odiarme, iba a maldecirme, iba a querer destruirme, pero ya no me importaba porque lo había perdido hacía mucho tiempo. Florence salió de la cocina, había escuchado todo. «Señor Anderson», dijo con la voz ahogada. La miré. «Ya está, Florence, ha mordido el anzuelo». Tenía los ojos rojos. «Y ahora», caminé hacia el taller, «ahora esperamos a que venga a robarme, y cuando lo haga, va a descubrir que el ladrón se robó a sí mismo». Ella negó con la cabeza. «No puedo creer que esto haya llegado tan lejos». Me senté en la silla del taller, miré las herramientas viejas, las mismas que usó mi abuelo, las mismas que usó mi padre, las mismas que usé yo toda la vida, y pensé, 3 generaciones de honestidad y mi hijo las destruyó en una sola generación. Esa noche, Richard llamó, sonaba contento. «Papá, Camila quiere saludarte». Puso el altavoz. Oí la voz de Camila. «Señor Anderson, qué bueno que aceptó, Richard está muy contento, de verdad, esto es lo mejor». Yo no dije gran cosa. «Sí, gracias». Luego habló Esteve. «Señor Anderson, le voy a mandar los papeles por mensajero, solo necesitamos su firma y el viernes pasamos a recoger el cofre, ¿le parece bien?». Sentí náuseas escuchando cómo planeaban robarme delante de mí, como si yo no supiera nada. «Me parece bien», dije con voz neutra. «Perfecto», respondió Esteve, «nos vemos el viernes». Colgaron y yo me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y algo parecido a la satisfacción, porque sabía lo que venía.
El jueves llegaron los papeles por mensajería, los abrí, eran documentos de traspaso, una autorización llena de términos legales, los leí con cuidado, no decía depósito de seguridad, decía transferencia de custodia temporal, era una trampa legal, en cuanto firmara, el cofre quedaría oficialmente bajo la custodia de Richard, y legalmente podría hacer con él lo que quisiera. Llamé a Justice Roberts. Señor Anderson, no firme eso, es una estafa. Suspiré. Lo sé, Justice, pero voy a firmar. Se quedó callado. ¿Está seguro? Cerré los ojos. Completamente seguro, confíe en mí. Colgué, firmé los papeles, los metí en el sobre y los dejé preparados para cuando vinieran. Esa noche no pude dormir, me quedé sentado en el salón, a oscuras, mirando el reloj, mañana era viernes, mañana vendría Richard, mañana se llevaría el cofre y yo lo dejaría ir sin pelear, sin gritar, sin llorar, porque esta vez la guerra no se ganaba con fuerza, se ganaba con inteligencia y yo ya había jugado mi mejor carta. Me levanté, fui al cuarto del fondo, miré el cofre cerrado, brillaba con la luz de la luna que entraba por la ventana, pasé la mano por encima, frío, pesado, vacío, y susurré, «Mañana, hijo, mañana vas a aprender quién es tu padre». El viernes amaneció gris, nubes pesadas cubrían el cielo, hacía frío, me desperté temprano, a las 5 de la mañana, no había dormido bien, me duché, me vestí, bajé a la cocina. Florence ya estaba allí preparando café en silencio, nos miramos sin necesidad de hablar, ella sabía lo que iba a pasar ese día. «Señor Anderson, ¿quiere que me quede con usted?» Negué con la cabeza. «No, Florence, vete pronto, no quiero que estés aquí cuando vengan». Me abrazó. «Usted es el hombre más fuerte que conozco». Yo no me sentía fuerte, me sentía cansado, pero también sentía algo más, sentía justicia, y eso me mantenía en pie. Richard llamó a las 9 de la mañana. «Papá, ya vamos en camino, llegamos al mediodía». Dije que sí, colgó, las horas pasaron lentas, me senté en el jardín mirando el cielo gris, pensé en Ellen, pensé en lo que me dijo antes de morir, «No le des todo a Richard, enséñale a merecerlo primero». Ella tenía razón, como siempre, y por fin estaba haciendo lo que debía haber hecho años atrás, enseñarle no con palabras, sino con consecuencias. A las 12 en punto escuché el motor de un vehículo, no era el Mercedes de Richard, era una furgoneta blanca, grande, preparada para cargar cosas pesadas, preparada para el robo. Bajaron 3 personas, Richard, Esteve y, para mi sorpresa, Camila. Ella casi nunca venía, pero hoy sí, porque hoy era día de cobro. Llamaron a la puerta, abrí, Richard sonreía. «Hola, papá». Yo no sonreí. «Hola». Esteve traía un maletín. «Señor Anderson, aquí están los documentos firmados, todo legal, todo en regla». Los dejé pasar. Entraron como si la casa fuera suya. Camila miraba a su alrededor, evaluando, calculando. Esteve fue directo al grano. «¿Dónde está el cofre?» Señalé hacia el cuarto del fondo. «Allí». Richard me puso la mano en el hombro. «Gracias, papá, de verdad, esto es lo mejor». No respondí, solo los miré, y en mi silencio iba una despedida. Entraron en el cuarto del fondo, yo me quedé en el marco de la puerta observando. Esteve sacó herramientas, Richard y él levantaron el cofre entre los dos, pesaba, gruñían por el esfuerzo, Camila supervisaba. «Cuidado, no lo golpeéis». Lo sacaron despacio por el pasillo, por el salón, hacia la puerta, yo lo seguí en silencio, como un fantasma, como testigo de mi propia desgracia o de mi propia venganza, según se mire. Llegaron a la furgoneta, abrieron las puertas traseras, había una rampa, cargaron el cofre con cuidado, lo aseguraron con cuerdas, cerraron las puertas y así, en menos de 15 minutos. Se llevaron lo que creían que era mi fortuna. Richard volvió hacia mí, me dio un abrazo. «Papá, ya está, ahora vas a estar tranquilo». Lo dejé abrazarme, no dije nada. Se apartó. «Mañana te llamo para contarte cómo ha quedado todo instalado en el depósito». Asentí. Camila se despidió con un beso en la mejilla, frío, calculado. Esteve me estrechó la mano. «Un placer, señor Anderson».
Subieron a la furgoneta, arrancaron y se marcharon. Yo me quedé de pie en la puerta viendo cómo se alejaban por el camino de tierra, levantando polvo, llevándose el cofre, llevándose las réplicas, llevándose su propia condena, y no sentí tristeza, sentí algo parecido a la paz. Pero entonces oí un sollozo, me giré. Florence estaba en la ventana del segundo piso llorando, no se había ido, se había quedado escondida, viendo todo. Subí las escaleras, entré en la habitación, estaba allí con las manos en la cara, llorando. Señor Anderson, lo vi todo, vi cómo se lo llevaban como ladrones, como... No pudo terminar, me acerqué, la abracé. Se acabó, Florence, se acabó. Me miró con los ojos rojos. ¿Cómo puede estar tan tranquilo? La miré fijamente. Porque ya lo castigué, Florence, él solo todavía no lo sabe. Ella lo entendió y dejó de llorar. Esa tarde llamé a Justice Roberts. Justice, ha pasado tal como esperábamos, se llevaron el cofre. Hubo silencio al otro lado. ¿Quiere que presente la denuncia? Respiré hondo. Sí, pero no como un robo cualquiera. Quiero que conste como traición familiar, quiero que salga en los periódicos, en las noticias, en todas partes, quiero que el nombre de Richard Anderson quede marcado. Justice dudó. Señor Anderson, eso va a ser muy público, muy doloroso. Cerré los ojos. Lo sé, pero es necesario, porque si no lo hago, él va a seguir creyendo que puede hacer lo que quiera sin consecuencias, y eso tiene que acabar. Justice suspiró, entendió. Mañana a primera hora presento la denuncia. Aquella noche fue la más larga de mi vida, no por miedo, sino porque sabía lo que venía. Richard iba a abrir el cofre, iba a intentar vender las piezas, y en algún momento de los próximos días descubriría que todo era falso, y allí su mundo se derrumbaría. Me senté en el salón oscuro, miré la foto de Ellen que siempre está sobre la repisa y le hablé. Cariño, ya está, hice lo que me pediste, le enseñé, no sé si va a aprender, pero al menos lo intenté. La luna entraba por la ventana, la casa estaba en silencio y yo, por primera vez en meses, me sentí en control, ya no era la víctima, era el juez y el veredicto ya estaba dictado. Al día siguiente, sábado por la mañana, Justice presentó la denuncia, no en una comisaría cualquiera, la presentó directamente ante la fiscalía, con documentos, con fotos, con el testimonio de Florence, con el registro de llamadas, con todo. El informe decía, gran robo y abuso a persona mayor. El hijo, Richard Anderson, 48 años, sustrae un cofre valorado en $17,5 millones de la residencia de su padre, William Anderson, 81 años, mediante engaño y manipulación. La noticia llegó a la prensa en menos de 2 horas. Los periódicos locales la publicaron esa misma tarde, los nacionales al día siguiente, domingo. Mi teléfono no dejó de sonar. Periodistas, vecinos, gente a la que no veía desde hacía años, todos querían saber, todos querían hablar, yo no respondí a nadie, solo esperé. Esperé la llamada que sabía que iba a llegar, y llegó el lunes por la mañana. Era Richard, su voz sonaba desesperada. Papá, ¿qué has hecho? Todos dicen que te robé, esto es una locura. Lo escuché en silencio. Papá, yo solo quería ayudarte, no te robé nada, el cofre está seguro, está en el depósito como acordamos. Esperé a que se callara y, cuando lo hizo, le dije con voz tranquila, Richard, abre el cofre. Hubo silencio. ¿Qué? Repetí, abre el cofre y luego me llamas. Colgué, me senté y sonreí, no era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa de justicia. Florence entró. Era él. Asentí. Sí. ¿Y qué va a pasar cuando lo abra? Miré por la ventana. Va a descubrir que el hombre al que creía poder robar era más listo que él, más fuerte que él y más digno que él, y esa va a ser la lección más cara de su vida. Pasaron 2 días sin noticias de Richard, 2 días de silencio sepulcral, yo sabía que algo estaba pasando, lo sentía. El martes por la noche, Iris me llamó desde Suiza. Abuelo, acabo de ver la noticia. La policía en Amberes ha emitido una alerta. Buscan a 3 personas que intentaron vender joyas de origen dudoso. El corazón se me aceleró. ¿Amberes? Confirmó. Bélgica.
Parece que tu hijo no perdió el tiempo. Colgué, me senté y esperé, porque sabía que en cualquier momento el mundo de Richard iba a explotar y yo estaría aquí, a miles de kilómetros, viendo cómo todo lo que construyó con mentiras se desmoronaba. El miércoles por la mañana sonó el teléfono. Era Justice, su voz sonaba agitada, casi emocionada. Señor Anderson, lo encontraron. La policía belga lo detuvo en Amberes, a él, a su esposa y a Esteve Vance. Cerré los ojos. ¿Qué pasó? Intentaron vender las piezas en el distrito de Diamantes, es el mercado de joyas más grande de Europa. Entraron en una casa de tasación prestigiosa, un lugar donde se mueven millones. El tasador, un hombre llamado Mane Banton, especialista con 50 años de experiencia, examinó las piezas, hizo una pausa y pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Dijo que todo era falso. Justice continuó con los detalles que le había dado la policía. Banton puso la primera pieza bajo el microscopio, un lingote que se suponía era de oro puro. Lo pesó, lo rayó, le hizo una prueba química y en menos de 5 minutos levantó la vista y dijo: «Esto es latón bañado en oro, falso». Richard se puso pálido. Esteve empezó a sudar. Camila se quedó paralizada. «Imposible», gritó Richard, «revísalas todas». Banton tomó otra pieza, un collar de esmeraldas, lo miró con la lupa, hizo una prueba de refracción y sentenció: «Vidrio teñido, falso». Una por una, examinó cada pieza, cada anillo, cada pulsera, cada lingote, y todas, absolutamente todas, eran réplicas perfectas, pero sin valor. Richard perdió el control, siguió Justice, empezó a gritar: «Mi padre me engañó, ese viejo me engañó, no». Banton frunció el ceño, le preguntó de dónde había sacado esas piezas, y Richard, en su desesperación, dijo la verdad: «De la casa de mi padre, en América, son mías por herencia». Pero Banton ya sabía, ya había visto la noticia en la prensa internacional, el caso del hijo que robó la fortuna de su padre. Llamó a la policía. En menos de 10 minutos llegaron 3 patrullas, rodearon el lugar. Richard intentó huir, Esteve también, pero no llegaron ni a la puerta. Detuvieron a los 3, esposas, lectura de derechos, todo. Escuché en silencio, sintiendo algo que no sentía desde hacía meses: justicia. Pero lo mejor, dijo Justice con una sonrisa en la voz, fue lo que pasó después en la comisaría, mientras esperaban el traslado. Camila explotó, le gritó a Richard delante de todos: «Tú me prometiste millones, dijiste que íbamos a ser ricos y me traes a este país con joyas falsas como una idiota». Richard intentó calmarla. «Camila, por favor, vamos a arreglar esto». Pero ella no paró. «No hay nada que arreglar, tu padre te humilló, te dejó como un ladrón y como un imbécil». Y entonces dijo algo que confirmó todo lo que yo sospechaba: «Me casé contigo por el dinero que ibas a heredar y resulta que no hay nada, nada». Justice hizo una pausa dramática. Cuando la policía coordinó la extradición, Camila pidió hablar con el consulado, dijo que no sabía nada, que Richard la había engañado, que también era una víctima. La dejaron ir sin cargos, por falta de pruebas. Tomó el primer vuelo de vuelta, pero no a Nueva York, a casa de su madre. Cuando Richard se enteró de que lo había abandonado, se vino abajo, lloró como un niño en la celda. El guardia dijo que no paraba de repetir: «Lo perdí todo, todo». Cerré los ojos, no sentí lástima, sentí lo que debía sentir, que por fin las consecuencias de sus actos lo habían alcanzado. «¿Y Esteve?», pregunté. Justice rió con amargura. Esteve fue aún más cobarde. Cuando vio que todo se derrumbaba, negoció con la policía, les dio información, dijo que Richard había planeado todo, que él solo era un asesor contratado, que no sabía que el cofre era robado, mintió en cada palabra, pero la policía no le creyó. Tiene antecedentes, 3 estafas previas, lo extraditaron junto a Richard. Pero durante el vuelo Esteve no le dijo ni una palabra a tu hijo, lo evitó, lo ignoró como si no existiera, y Richard, esposado en el asiento de al lado, lo miraba con odio, porque por fin entendió lo que es estar solo, completamente solo. La noticia explotó en todos los medios: el hijo que roba la fortuna familiar, pero el cofre estaba vacío. Los titulares eran brutales: el ladrón que se robó a sí mismo, padre da lección millonaria a hijo codicioso, réplicas de oro para un hijo falso. Las redes se llenaron de comentarios. Algunos me apoyaban: «Ese padre es un genio, así sí se hace justicia».
Otros me criticaban, ha sido demasiado duro, debería haber hablado con él antes. No leí mucho, no me importaba la opinión de desconocidos, solo me importaba una cosa, que mi hijo aprendiera y que el mundo supiera quién era realmente. 3 días después de la detención, me llamó una periodista, se llamaba Bridget Solano, trabajaba para un periódico nacional importante. Señor Anderson, sé que ha sido una semana difícil, pero me gustaría hablar con usted, escuchar su versión. Dudé, no me gustaban las cámaras ni la exposición, pero Justice me convenció. Señor Anderson, si usted no habla, otros hablarán, van a inventar cosas, es mejor que cuente su verdad. Acepté. Bridget vino a la finca un viernes por la tarde, trajo un cámara, una libreta y una mirada que parecía sincera, nos sentamos en el jardín, encendió la grabadora y empezó a preguntar, «Señor Anderson, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué no lo denunció simplemente antes?» La miré a los ojos y respondí con calma, con la verdad, porque necesitaba que se condenara él mismo, porque si lo denunciaba sin pruebas, iba a decir que yo estaba loco, que era viejo, que era paranoico, pero así, con el cofre en sus manos, intentando vender las piezas, no puede negar nada, se escribió su propia sentencia. Bridget tomaba notas rápido. ¿Y las réplicas? ¿Cómo las hizo? Sonreí apenas. Tengo amigos de toda la vida, gente que me conoce, que sabe quién soy y que me ayuda a hacer justicia. Siguió, ¿no sintió culpa? ¿No sintió que traicionaba a su hijo? Esa pregunta me dolió, respiré hondo. Señorita Solano, yo no traicioné a mi hijo, él me traicionó a mí, yo solo le enseñé algo que debí enseñarle hace años, que los actos tienen consecuencias, que no puedes robar a tu padre y esperar que no pase nada, que la codicia destruye, que el oro se puede recuperar, pero la dignidad no. Mis palabras salieron firmes, sin temblar. Bridget tenía lágrimas en los ojos. ¿Y lo perdonaría? Miré hacia el horizonte. Yo ya lo perdoné, hace mucho tiempo, pero perdonar no significa olvidar, ni significa que no tenga que pagar por lo que hizo. La entrevista duró 1 hora, se publicó el domingo en portada, con mi foto, con mis palabras y con un titular que nunca olvidaré, la dignidad no se vende. Después de la entrevista, todo cambió, la gente me veía de otro modo, con respeto, con admiración, vecinos que no me hablaban desde hacía años vinieron a saludarme, desconocidos me paraban por la calle, «Señor Anderson, lo que hizo fue valiente». Yo no me sentía valiente, me sentía cansado, pero también sentía algo más, sentía que había recuperado algo que creía perdido para siempre, mi nombre, mi dignidad. 1 semana después de la entrevista, hice un anuncio público, llamé a Justice, quiero convocar a la prensa, tengo algo importante que decir, él organizó todo, una conferencia en el ayuntamiento, llegaron periodistas de todo el país, cámaras, micrófonos, flashes, entré con Iris a mi lado, ella me tomó del brazo, me senté frente a todos y hablé. Buenas tardes, mi nombre es William Anderson, tengo 81 años y estoy aquí para hacer un anuncio. La sala se quedó en silencio. Como todos saben, mi hijo Richard intentó robar un cofre con joyas y lingotes valorados en $17,5 millones. Lo que él no sabía es que el contenido real ya no estaba allí, había sido sustituido por réplicas. Hice una pausa. Muchos me han preguntado dónde está el oro verdadero y hoy voy a responder. El oro verdadero está en Suiza, en una caja de seguridad a nombre de una fundación que creé en honor a mi difunta esposa, Ellen Anderson. La sala murmuró, seguí. Esa fundación tiene un propósito, rescatar negocios familiares de joyería en quiebra, ayudar a artesanos que, como yo, han dedicado su vida a un oficio que se está perdiendo. Los $17,5 millones se van a usar para dar préstamos sin intereses, para formar a jóvenes, para mantener viva la tradición, porque el verdadero legado no se guarda en un cofre, se entrega. Las cámaras no dejaron de disparar, los periodistas escribían frenéticamente, Bridget, en primera fila, me miraba sonriendo. Mi hijo creyó que el oro era su futuro, pero su futuro nunca estuvo en el oro, estaba en ser un hombre honesto, y eso lo perdió hace mucho tiempo. Ojalá algún día lo recupere. Gracias. Me levanté, los aplausos empezaron, primero tímidos, luego más fuertes, más intensos, la gente se puso de pie, Iris lloraba a mi lado, yo no lloré, solo asentí y salí de allí sintiendo que había cerrado un capítulo, que había hecho lo correcto,
que Ellen, dondequiera que estuviera, estaría orgullosa. Los días siguientes fueron un torbellino. Entrevistas, reconocimientos, el alcalde me invitó a un acto, una universidad me pidió que diera una charla, acepté algunas cosas, rechacé otras, pero lo más importante era que por fin podía dormir tranquilo sabiendo que había cumplido mi promesa, la promesa que le hice a Ellen antes de morir. 3 meses después juzgaron a Richard. Yo no fui al juicio, no quería verlo allí, esposado, humillado. Justice me mantuvo al tanto. Lo condenaron a 2 años de libertad condicional, no irá a la cárcel si cumple ciertas condiciones, trabajos comunitarios, terapia psicológica, prohibición de acercarse a usted. Asentí. Está bien. Esteve recibió 3 años, tenía antecedentes, no tuvo la misma suerte. A Camila nunca la acusaron de nada, se divorció de Richard por correo, sin juicio, sin nada, firmó unos papeles y desapareció de su vida. Evan Burns, el ex socio que me advirtió, me llamó. Señor Anderson, se hizo justicia. Le di las gracias. Gracias por avisarme aquel día. Él se rió. Gracias por tener el valor de hacer algo. Pasaron 6 meses, medio año de silencio. Richard no me llamó, no me escribió, nada, yo seguí con mi vida. Trabajaba en el taller, Iris venía a verme a menudo, la fundación empezó a funcionar, ayudamos a 5 joyerías, dimos becas a 10 jóvenes, el nombre de Ellen estaba en cada placa, en cada documento, y yo sentía que, de algún modo, seguía viva. Un sábado por la tarde, mientras podaba las rosas del jardín, oí el ruido de un coche, levanté la vista, era un taxi viejo, se detuvo frente a la casa, la puerta se abrió y bajó Richard, estaba delgado, pálido, con barba descuidada, ropa sencilla, ya no llevaba relojes suizos ni trajes caros, parecía roto, caminó despacio hacia mí. Yo dejé las tijeras sobre la mesa, no dije nada, se detuvo a unos pasos, nos miramos en silencio, un silencio pesado, lleno de todo lo que había pasado. Papá, dijo al fin, su voz sonaba distinta, suave, rota. Yo no respondí. Dio otro paso. Papá, vengo a pedirte perdón. Y entonces hizo algo que nunca pensé que haría. Se arrodilló allí, en medio del jardín, con la tierra húmeda manchándole las rodillas, mi hijo se arrodilló delante de mí. Perdóname, papá, me equivoqué en todo. Las lágrimas le caían por la cara. Lo perdí todo, a Camila, a mis amigos, mi reputación, mi dignidad, todo. Lo miré desde arriba, no con odio, tampoco con amor, con una tristeza profunda, la tristeza de un padre que ve a su hijo destruido y sabe que no puede salvarlo. Papá, por favor, di algo, grítame, pégame, lo que quieras, pero no me mires así. Me agaché, quedé a su altura, lo miré a los ojos. Hijo, te perdoné hace mucho tiempo, desde antes de que te llevaras el cofre, porque sabía que lo ibas a hacer y porque también sabía que esto iba a pasar. Sollozó. ¿Entonces me perdonas? Suspiré. Te perdono, pero hay algo que no puedo devolverte. Me miró confundido. ¿Qué, papá? Puse la mano en su hombro. Tu nombre, ese lo perdiste tú solo. Richard cerró los ojos, lo entendió. Tu nombre, Richard, ya no es el mismo. Cuando la gente lo oiga, va a recordar lo que hiciste, la traición, el robo, la codicia, y eso no puedo borrarlo, solo tú puedes. Siguió llorando. ¿Cómo, papá? ¿Cómo lo recupero? Me levanté, le ofrecí la mano, la tomó, lo ayudé a ponerse en pie. No me pidas perdón a mí, hijo, pídetelo a ti mismo. Perdónate por lo que fuiste y empieza a hacer lo que pudiste haber sido. Trabaja, ayuda, construye y quizá algún día, cuando alguien escuche tu nombre, piense en algo bueno, pero yo no lo voy a ver, eso tendrás que hacerlo tú solo. Richard me abrazó fuerte, desesperado, como cuando era niño y tenía miedo, lo dejé abrazarme, pero no lo abracé de vuelta, porque algo dentro de mí ya estaba roto y no podía fingir que todo estaba bien. Se apartó, se secó las lágrimas. Gracias, papá, por todo, por la lección, por no rendirte conmigo. Asentí. Cuídate, hijo. Caminó hacia el taxi, antes de subir se giró. ¿Algún día vas a poder mirarme como antes?
Respiré hondo y le dije la verdad. No lo sé, Richard, sinceramente, no lo sé. Él asintió, subió al taxi y se fue. Yo me quedé en medio del jardín viendo cómo el coche se alejaba y, por primera vez, no sentí dolor, sentí alivio, porque por fin, después de tanto tiempo, había dicho mi verdad. Unas semanas después, Iris vino a verme, pero esta vez no vino sola. Trajo a su hijo, mi bisnieto, un niño de 3 años con ojos enormes y una sonrisa traviesa. Se llamaba Matthew. Corrió hacia mí con los brazos abiertos. «Abuelo Will». Lo alcé, lo abracé y sentí algo que no sentía desde hacía mucho: esperanza. Iris me miró con ternura. «Abuelo, míralo, es tan puro». «Sí, cariño, cuando sea lo bastante mayor para entender, voy a decirle que el oro de verdad no se guarda, se regala, que las fortunas se pierden, pero la dignidad, si la cuidas, es para siempre». Iris me abrazó, los tres nos quedamos allí en el jardín, bajo el sol, y supe que, a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de la traición, algo bueno había salido de todo esto. Había recuperado mi nombre y eso nadie podía quitármelo. ¿Y tú? ¿Alguna vez confiaste en alguien que te traicionó? ¿Tuviste el valor de hacer algo al respecto o te quedaste callado esperando que el tiempo curara las heridas? A veces las personas que más queremos son las que más nos hieren, y eso duele, duele como nada en el mundo, pero también nos enseña quiénes somos, que estamos dispuestos a tolerar y nos enseña que la dignidad es lo único que de verdad poseemos. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario aquí abajo, cuéntame desde dónde me escuchas, cuéntame si alguna vez viviste algo parecido, y si estas historias de vida, de dolor, de justicia, te remueven tanto como a mí. Suscríbete. Cada día comparto una nueva historia, una historia que podría ser tuya o de alguien que conoces. Nos vemos en la próxima historia. Que tengas un gran día o una gran noche, donde quiera que estés.